Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por tener interés en el conocimiento de la palabra de Dios. Y damos gracias al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que Él nos revela toda verdad, todos los misterios del cielo para los hombres aquí en este planeta Tierra que está comandado por el diablo, Satanás. Y quiero recordarte que de nuestro Señor, de Cristo, es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ellos hay, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo habitante, todo hombre, toda mujer trina, todo hombre trino, toda mujer trina, todo niño es propiedad de Dios, toda alma es propiedad del Dios Todopoderoso. Y la clase que el miércoles pasado hemos empezado, un tema muy importante, de mucha relevancia para este tiempo del fin: guerra espiritual en tiempos del fin. Lo hemos titulado. El miércoles pasado, esto está ya en el Facebook, está ¿en qué también? En las redes, en todo, para que usted pueda repasar, porque este va a ser el tema del mes: guerra espiritual en tiempos del fin. Y repasamos un poquito lo que hemos hablado el miércoles pasado. Todos los miércoles a las 19:45 estamos aquí hablando la palabra y enseñando la palabra, la sabiduría del tercer cielo, los misterios celestiales. El punto número 1 que habíamos hablado el miércoles pasado es: ¿qué es guerra espiritual? Y hemos respondido con creces. El punto número 2 que hemos hablado el miércoles pasado, que usted puede repasar, y hasta eso en las redes: ¿cómo es la guerra espiritual en tiempos del fin? ¿Cómo será esta guerra en tiempos del fin? Es decir, ¿dónde está acabando el plan de Dios para Israel, el plan de Dios para su iglesia, y el plan de Dios para el mundo pecador, para el mundo impío, y el plan de Dios para Satanás y sus ángeles caídos? Estamos hablando nosotros eso. ¿En qué nos basamos? El punto 3, para aseverar y para decir que estamos en tiempos del fin. La sabiduría eterna, los misterios celestiales están escritos aquí en la palabra de Dios, las actas. Y esto por revelación que adquirió Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él resucita de entre los muertos. Capítulo 5 de Apocalipsis, ahí nos habla que había un libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí vemos nosotros que Cristo ganó el derecho de abrir esos misterios y declararnos. Por eso tenemos el libro de Revelación, los 22 capítulos que hacemos bien en leer. Y ahí está mostrado al hombre el tiempo en que éste está viviendo y el tiempo final, cómo sería, cómo estaría el mundo, los hombres, las mujeres, el medio ambiente, la naturaleza, el cielo, la tierra. Ahí está todo. Y el punto número 4 que hemos hablado el miércoles pasado, con el tema general, guerra espiritual en tiempo del fin, es: ¿qué debemos hacer ante la revelación y el conocimiento dado por Dios, indicándonos el fin del siglo? ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer usted, señora, señor? ¿Qué tiene que hacer usted que no conoce a Cristo? ¿Qué tiene que hacer usted que conoce a Cristo? ¿Qué tiene que hacer usted que es un líder espiritual y tiene la responsabilidad de guiar a su rebaño y de prepararles para esta hora en que entró el mundo? ¿Qué usted tiene que hacer? Bueno, eso está ya en las redes para que usted pueda asimilar esta enseñanza y usted pueda tener conocimiento de la sabiduría del tercer cielo. Hoy, puntualmente, hoy miércoles 16 de julio 2025, aquí en la casa del Rey de Reyes, del Señor Todopoderoso. El tema que vamos a desarrollar es guerra espiritual personal diaria. La guerra espiritual personal diaria. ¿Por qué? Porque a la par que se desarrolla un mundo físico, material,
visible, tangible. El mundo de los animales, el mundo de los peces, el mundo de las aves, el mundo de las plantas, el mundo creado y el ser humano, tanto el hombre como la mujer, el niño, el joven, el anciano, para vivir, para comer, para reproducirse y cumplir sus sueños, sus anhelos. Mire, tiene que haber una guerra, un esfuerzo en el plano espiritual y en el plano natural. En el plano natural, cuando uno se levanta para ganar el pan, para mantener la armonía en el matrimonio, en la familia, mire, el trabajo, la empresa, hay una guerra en el marco natural, uno tiene que esforzarse. Y sumado a eso, en el mundo paralelo, el mundo espiritual, hay una jerarquía de espíritus demoníacos, ángeles caídos al servicio de Satanás, espíritus que influencian en el mundo espiritual, y hay una guerra espiritual que se desata a la par de ese mundo natural, de esa guerra o de ese esfuerzo, de esa disciplina que uno tiene que tener para su vida natural y seguir creciendo, comiendo, vistiéndose. Hay un mundo espiritual bien organizado, poderes invisibles de las tinieblas que quieren trancarte. ¿Qué es lo que quiere trancar? ¿Y cuál es el alma, o cuál es el botín preferido? El ser trino del hombre. El ser trino del niño, el ser trino del joven, el ser trino de la mujer, del hombre, de todos los seres humanos, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es trino. Dios tiene espíritu, Dios tiene alma y vive en un cuerpo espiritual. Esa es la Trinidad. La Trinidad. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios también es un ser trino. Es decir, tiene un espíritu humano, tiene un alma humana, y esa alma humana tiene tres depósitos, un alma tripartita: la mente, capacidad de pensar; las emociones, capacidad de sentir; y la voluntad, capacidad de tomar decisión. Ese es el hombre. Su alma tiene esos tres depósitos. Y el hombre, que es trino, tiene un cuerpo: espíritu, alma y cuerpo, creado a la imagen y semejanza de Dios. Por otro lado, en el mundo espiritual está Satanás, están los ángeles caídos, los demonios, que también son espíritus que tienen alma, es decir, tienen intelecto, tienen voluntad y tienen emociones y tienen un cuerpo espiritual. Los demonios, los seres espirituales, las jerarquías demoníacas que por su rebeldía, por su rebelión, se apartaron de Dios, y ellos están en oscuridad y ellos están con otros objetivos. Y vemos ahí al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, Dios tratando que el espíritu del hombre vuelva a él, tratando que el alma del hombre, su ser tripartito, mente, emoción y voluntad, vuelva a él, se vuelva a pegar a la mente de Dios, se vuelva a pegar a las emociones de Dios, se vuelva a pegar a la voluntad de Dios. Y un cuerpo físico material, donde este ser trino, tanto del niño, del joven, de la mujer como del hombre, mire, están en un mundo caído, en un mundo controlado por Satanás, y la vida es tan difícil en el marco natural, más el marco espiritual, donde tenemos un enemigo que vive para matar, hurtar y destruir. La guerra espiritual, la batalla espiritual que a diario se desata y vive cada ser humano en forma personal. Mire, uno es mirando de la perspectiva de Dios cómo hace Dios la guerra, para que nuestro espíritu vaya nuevamente a unirse con su espíritu, con su alma que es Cristo, y luego podamos tener nosotros en la redención un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, igualito al cuerpo de Cristo. Un cuerpo no perecedero, un cuerpo inmortal. ¿Cómo será esa lucha entre Dios, el ser humano inconverso, que no nació de lo alto? Esa batalla que sostiene Dios
por su pueblo, es decir, los hombres, las mujeres que nacieron de lo alto y son parte del cuerpo de Cristo, son parte de su iglesia. Y esa batalla que da Dios contra las huestes demoníacas, contra los demonios, contra el propio diablo Satanás. Y esa guerra que nosotros como seres humanos nacidos de lo alto, que somos parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos una batalla con este ser trino. El diablo Satanás, que tiene un espíritu, que tiene un alma y que tiene un cuerpo, pero un cuerpo espiritual. Y el alma del diablo también tiene tres depósitos o tres características. Como ser, tiene mente, capacidad para pensar, tiene emoción, capacidad para sentir y tiene voluntad, capacidad para tomar decisiones. La pelea espiritual, ¿dónde se da? Con el ser humano. El hombre que también es trino, que tiene una mente, que tiene un alma, que tiene emoción. El diablo quiere poner su mente, sus pensamientos, sus ideas en la mente del hombre. Todos los días hay esa batalla por el control de tu mente. Todos los días se da esa batalla, tanto niños, jóvenes, adultos, matrimonios, en tu área emocional. Pues la batalla que el diablo tiene una emoción lleno de odio, lleno de resentimiento, falta de perdón. Él eso quiere meter en tus emociones y mucha gente sin entenderlo absorbe esos elementos y reaccionan contra el esposo, contra los hijos, contra la sociedad, etcétera, etcétera. Esos son elementos espirituales que día a día se van manifestando. Y el diablo que tiene voluntad también quiere tomar tu voluntad, mi amigo, mi amiga. Tu voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones. El diablo que quiere llevarte al infierno. El diablo te quiere hacer pecar. El diablo te quiere que vos forniques. El diablo quiere que vos adulteres, que vos mientas, que vos te emborraches, que vos te drogues, que vos robes, etcétera, etcétera, que hagas aborto. Esa es la voluntad del diablo, que es totalmente opuesta a la voluntad, al deseo y al pensamiento de Dios. ¿Me está usted entendiendo? Que esa batalla, esa guerra se desarrolla en el día a día, las 24 horas aún dormidos. El ser humano dormido. Una guerra en el contexto del hombre nacido de lo alto, la mujer nacido de lo alto, hijo de Dios, parte de la iglesia, tiene su guerra. Como el apóstol dice en Efesios 6:12, la lucha de un cristiano no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales, señores gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, asentados en los lugares celestes. Eso lo dice el manual de instrucción, mi apreciado. Te guste o no te guste, es importante que usted conozca lo que enseña la sabiduría celestial, para que usted y yo podamos tomar recaudo, para que usted y yo podamos tomar autoridad sobre esas fuerzas demoníacas. Esa autoridad que estaba en Cristo, esa misma autoridad está sobre nosotros. Jesús echaba fuera demonios, Jesús ataba demonios, Jesús tenía fuerza sobre los elementos de la naturaleza. Ese mismo espíritu está en usted. Ese espíritu que le levantó a Cristo de entre los muertos, ese espíritu está en usted, está en mí. Si usted le tiene a Cristo, si usted nació de lo alto, su cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a ser revestido igualito al cuerpo de Cristo. Esa es la guerra espiritual. ¿Qué te ofrece el diablo por otro lado? Destruir tu espíritu, alejarlo de Dios, destruir tu alma y destruir tu cuerpo con enfermedades, con el pecado, etcétera, etcétera, y llevarte a la condenación eterna. Esta guerra es diaria, esta guerra es personal. Y mire, hay varios extremos. Hay gente que conoce el mundo espiritual de las tinieblas y se dedican a la brujería, a la hechicería, a la invocación de demonios y a darle honra y gloria a Lucifer. Y está el otro extremo, inclusive de personas escépticas que no creen en el mundo espiritual y cristianos que también no creen en el mundo espiritual. Son dos extremos para que usted y yo tengamos el equilibrio, no todos demonios. Hay un mundo espiritual bien organizado, hay un mundo material, hay circunstancias que es producto de nuestra desobediencia y de nuestro quebrantamiento a las leyes naturales, y hay otro que es consecuencia de el pecado, del quebrantamiento de la ley de Dios, y habilita a espíritus malignos a entrar dentro de uno y
afectar tu economía, tu salud, tu espíritu, tu alma, tu matrimonio, tu familia. Entonces hoy, la guerra espiritual, personal, diaria, en tiempo del fin para todo ser humano trino, todo ser humano que nace a la vida, nace en un campo de batalla, te guste o no te guste. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el botín de estos dos reinos, de estos dos poderes? El poder de la luz, que es representado por Cristo, y el poder de la oscuridad, que es representado por Satanás. Tu alma, el alma de tus hijos, el alma de tu esposo, de tu esposa, de tus seres queridos, tu ser trino. Es decir, la guerra está contra tu espíritu, contra tu alma, contra tu cuerpo, contra tu ser. Porque el diablo te odia. ¿Sabes por qué te odia el diablo? Porque él no fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabes por qué te odia el diablo? Porque el hombre sí desobedeció, pecó, pero tiene redentor. ¿Y quién es su redentor? El propio creador del cielo y de la tierra. Derramó su vida, derramó su sangre y pagó el precio. ¿Para qué? Para que vos y yo volvamos a tener el diseño original que tenía Adán y Eva antes de la caída. Ese diseño original lo trajo Jesús. Y saben, los demonios, los ángeles caídos, el diablo Satanás pecó en la eternidad y ellos no tienen redentor. Y odian al ser humano. Te odia a vos, me odia a mí. Por eso es importante que esta información que vos y yo estamos recibiendo, realmente asumamos nosotros nuestra identidad como hijo de Dios. Y ahí se cumple la palabra, se debe cumplir la palabra que Jesús dijo en Lucas 10:19. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 10:19? Para su pueblo, para aquel que nació de lo alto. He aquí os doy poder, potestad, para hollar serpientes, género de demonios, escorpiones, género de demonios pero feroces, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. ¿Qué significa eso? El diablo tiene estrategia para fundir y apagar la luz de tu espíritu. El diablo tiene estrategia, ¿para qué? Para fundir tu alma, llenar tu mente de basura, llenar tus emociones de odio, llenar tu voluntad de todo tipo de mal, de pecado que te va a perjudicar. Y el diablo tiene poder y está estructurado en el mundo. ¿Para qué? Para que tu cuerpo reciba los males, dolencia, enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dice Marco, en ese contexto, quiero decirte que si vos naciste de lo alto, si no lo hiciste, y si le tenés a Cristo, tenés que reclamar o asumir esa autoridad que te da Dios sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda estrategia del diablo que quiere separarte de Dios, que quiere apagar tu espíritu, sobre toda estrategia del diablo que quiere venir contra tu alma tripartita, sobre toda estrategia del diablo que quiere venir contra tu cuerpo con dolencia, con enfermedades, etc. Dios te dio autoridad, porque en el mundo espiritual hay una pelea, hay una guerra tremenda, que Jesús en la cruz del Calvario ganó esa autoridad para ti, para mí. Y en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. En el nombre de Jesús podemos sanar. Y que saben que la fe mucho más preciosa que el oro. Aunque el oro perecedero, nuestra fe tiene que ser hallada en honra, gloria y en alabanza y creyendo a la palabra. Porque dice Hebreos capítulo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que aquel que se acerca a Dios tiene que creerle a su palabra, tiene que creer que Él existe. Y va a ver cómo Dios nunca mintió, amén, nunca dijo y no prometió algo y no cumplió. Porque lo que está escrito acá, los 66 libros, los 1189 capítulos, los 31.175 versículos que tiene la Biblia, del Génesis capítulo 1, del Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, promesas de parte de Dios, mandamiento de parte de Dios. Si cumplimos lo que dice aquí, viene bendición. Dios está obligado a cumplir su palabra. Dios está obligado a cumplir todo lo que está escrito aquí. ¿Saben por qué? Porque Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para dejar de cumplir lo que promete. Amén. Amén, aleluya. Póngale la firma. Entonces, guerra espiritual en tiempo del fin. Hay mucho que argumentar al respecto.
La guerra espiritual que se está dando en este tiempo no es la misma de hace 20, 30, 40, 100, 200 años. Hoy la tecnología, hoy los elementos que tenemos a nuestra disposición están en manos del diablo y están, ¿saben qué? La tecnología para destruir al ser humano, no para construirlo. Pero ese es otro tema. Ahora, vamos a una cita bíblica. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Ahí habla de una tremenda guerra espiritual, la cual va a terminar esta batalla para los hombres impíos, para la iglesia, para toda persona, para todo morador, para todo hombre trino, mujer trina que vive aquí sobre el planeta Tierra. ¿Cuándo se va a acabar esta batalla? En el marco natural y en el marco espiritual. Cuando venga Cristo. Cristo va a venir y su venida está a la vuelta de la esquina. En breve, en breve. Lea usted por favor ahí Apocalipsis 22, del 6 al 21. Anote usted eso. Por favor, usted luego va a leer. Ahí vemos a Juan haciendo un tour en el cielo. Un ángel paseándole por todo el cielo, mostrándole las cosas que irían a suceder pronto y las que están sucediendo hoy. Hoy. Entonces, puntualmente, vamos a leer el versículo 6, no todos los versículos que mencioné, pero puntualmente Apocalipsis 22, 6, por favor. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Punto. Volvé a leer otras. Estoy. Volvé. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo. ¿Quién le dijo? Se hace la pregunta al texto. ¿Quién le dijo? A un ángel fuerte y poderoso, llevándole a Juan por todo el cielo, un tour. ¿Qué le dijo? Estas palabras son fieles y verdaderas. Pues ahí quiero quedarme. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué estaba diciendo el ángel ahí? ¿Cuál es el mensaje que usted y yo tenemos que acuñar? Los 22 capítulos, capítulo 1 al capítulo 22 de Apocalipsis, ahí vemos que Juan habla de las cosas que están sucediendo, las cosas que sucederán. El libro de Apocalipsis ahí nos muestra totalmente lo que le va a pasar al mundo impío, al mundo que está bajo el diablo Satanás. Ahí está con lujos de detalles. ¿Qué le va a pasar a la economía? ¿Qué le va a pasar a la religión? ¿Qué le va a pasar a los hombres, a las mujeres? ¿Qué va a pasar con el pozo del abismo? ¿Qué va a pasar con la luna, con las estrellas, con el sol? ¿Qué va a pasar con esos 28 juicios que Dios va a derramar sobre la tierra? Juicios de fuego para la purificación. Estas palabras son verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas, le dijo el ángel. Le dijo el ángel. Y le hacemos la pregunta a nosotros al texto. ¿Qué palabras o enseñanzas en esta batalla espiritual dicho y mostrado por la Biblia, por tu ser trino personal y diaria, esta batalla, son fieles y verdaderas? ¿Me está usted siguiendo? Estamos hablando de guerra espiritual en el contexto del tiempo del fin, en el marco de donde ya el libro de Apocalipsis está empezando a desarrollar toda la revelación. Estamos nosotros en tiempo del fin. Entonces usted, hombre, usted, mujer, con su ser trino, ¿qué es lo que usted tiene que acuñar? ¿Qué es lo que es verdadero? Porque aquí el ángel está diciendo, estas palabras son fieles y verdaderas. La pregunta es, ¿quién tiene la estatura moral? ¿Quién tiene la dignidad para que no se dude de sus palabras y sus palabras sean fieles y verdaderas? En todo el universo, pasado, presente, futuro, en la tierra, en el cielo y en la tierra, no se encontró a uno digno. Solamente el Señor Jesucristo,
el Rey de Reyes, Señor y señores. Es el único que tiene palabras fieles y verdaderas que están escritos aquí en esta sabiduría celestial. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Me tomo el tiempo para resaltar lo que el ángel estaba diciendo. Dios no miente. Dios que planificó, lo que Él dijo va a cumplir. Lo que Él hizo tiene su punto de partida y tiene su punto final en relación al tiempo, en relación a la eternidad atrapada aquí en el tiempo. Entonces, lo que Jesús dijo que va a ocurrir y reveló a sus profetas por medio de su ángel, eso va a ocurrir. Te pongo la firma, te pongo la firma, te pongo las fieles y verdaderas. ¿Y qué son en el marco de la guerra espiritual lo que es fiel y verdadero? Los dos choques de poderes espirituales. Los dos choques de poder espiritual. Está un mundo natural y un mundo paralelo espiritual. Y en el mundo espiritual hay dos reinos. El reino de la luz representado por Jesús y todos sus ángeles guerreros. Y el reino de las tinieblas representado por Satanás y toda su corte y todos sus guerreros. ¿Qué es lo que nos enseña que es verdadero, es fiel y verdadero? Lo que nos enseña el manual de instrucción del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, las 7 secciones de esta biblioteca, que es lo que nos enseña que hay una guerra espiritual, que hay un choque de poderes. Eso me echa en la cabeza. Choque de poderes espirituales en esta gran batalla personal y diaria por el destino final de tu ser tripartito. Son enseñanzas fieles y verdaderas. Tu alma está en peligro. Tu espíritu que Dios te dio para que te conectes con Él, si no estás conectado con Él, tu alma está en peligro y vos estás en peligro. El diablo te va a llevar a la condenación eterna. Despertate, por favor, porque estamos en la recta final y el enemigo del hombre, esos poderes invisibles de las tinieblas, saben que tienen poco tiempo. Seguimos. ¿Dónde encontramos guerra espiritual en este cuadro de choque de poderes? Número 1, en conocer o ignorar la verdad. Hay muchos que ignoran esta verdad, no quieren aceptar esta verdad. ¿Y dónde está la guerra espiritual? ¿Dónde está tu victoria? Creer a lo que dice la palabra. Pedirle al Señor revelación, ciencia, para entender todo esto que te estoy diciendo. Número 2, ¿dónde encontramos guerra espiritual en el cuadro de choque de poderes? En entender las palabras fieles. El único que es fiel y verdadero es Jesucristo de Nazaret. No pongas tu confianza en el hombre. No pongas tu confianza en ninguna denominación. No pongas tu confianza en los bestsellers. No pongas tu confianza en las novelas, en la historia, etcétera, etcétera. Poner tu confianza en la Biblia, la palabra de Dios, que es fiel, y poner tu confianza en el verdadero. Hoy la gente tiene su corazón, su mente en las cosas infieles, en lo que no es verdadero. Y el diablo Satanás, ¿sabe cómo le tiene atrapado a mucha gente? A los hombres, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, inclusive a pastores, líderes espirituales y gente cristiana. Las redes sociales, el teléfono es un instrumento del diablo. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para mantenerte fuera del alcance de estas verdades fieles y verdaderas. Hay gente que está más metida en su teléfono, en sus redes, que con la Biblia, la palabra de Dios. Ahí el diablo te va a meter cosas infieles y mentiras. Y mi consejo es, arrepentite. Mi consejo es, busca más a Dios, busca más su palabra. No digo que la tecnología está mal, pero la tecnología en manos del diablo, la tecnología mal usada, puede ser un problema grande para tu alma, para tu destino eterno. Y vos tenés que saber administrar todo eso. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué aprendemos aquí en este cuadro? Aprendemos que el discernir esta batalla a muerte por nuestro ser trino. El diablo quiere llevar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo
el cuerpo de tus seres queridos, el ser de tus seres queridos, al infierno eterno. Por eso hay esa pelea espiritual terrible que se desarrolla a la par del mundo físico material. Hay muchas corrientes teológicas que no creen en esto, pero está escrito, y lo que está escrito es lo que vale. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que te despiertes, por favor. Apocalipsis 22:6. Nos seguimos agarrando de esta frase y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué palabras o enseñanzas en esta batalla espiritual, en esta clase, por tu ser, trino personal y diaria, son fieles y verdaderas? Miren lo que dice Mateo 24:29. Por favor, Mateo 24:29. Palabras fieles y verdaderas. ¿Qué dice ahí? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Está entendiendo usted lo que el ángel le estaba diciendo a Juan? Estas palabras son fieles y verdaderas. El Mateo capítulo 24, 29 al 31 que leyó nuestra hermana, son palabras del propio Dios encarnado aquí sobre la tierra. Jesús hablando de su segunda venida. Jesús hablando después del periodo de la gran tribulación, está hablando a su pueblo. Porque la iglesia antes de la segunda venida, 7 años antes, ya hemos partido allá arriba. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y dónde está la guerra espiritual en todo esto? Número 1, en conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. Número 2, en entender las palabras y las señales previas. Número 3, en saber que muchos lamentarán su necedad. Hay cristianos, hay líderes espirituales, personas que tienen años en las iglesias, en las bancas, que no creen que Cristo viene, que siguen en pecado, que siguen en mentira, que siguen con una vida doble, es lo que Jesús le llamó a ellos, sepulcros blanqueados, blancos por fuera, podridos por dentro. Así hay pastores, hay apóstoles, hay de todo. Y ellos lamentarán que sabiendo esta verdad, no lo tomaron en serio. Y usted que está conectado conmigo, le pido por favor, arrepiéntanse, arrepintámonos, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 7 años después de la gran tribulación viene Cristo, pero antes viene el rapto. El rapto puede ocurrir en cualquier momento. Amén. Hoy puede ocurrir el rapto. Arrepiéntase, por favor, porque si usted dice que es cristiano y usted sigue con una vida doble, ¿sabe qué es lo que va a pasar con usted? Dios te va a enviar un poder engañoso para que creas en la mentira, para que te pierdas. Eso dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Lee tu Biblia, por favor. Esto es un asunto serio. Despertate, por favor. Despertarle a tu familia. Si vos sos cabeza, despertarle a tu esposa, despiértense. Yo no creo que vos querés pasar la eternidad en el infierno. Yo no creo que tu esposa, que vos quieras que tu esposa, tus hijos vayan a la condenación. Tenés que hacer algo. Arrepentirte, cambiar, por favor, cambiar. Porque viene Jesús y su galardón, su premio, para que aquellos que hicieron lo bueno y lo malo, su galardón, para castigar o para premiar, esto está escrito, son verdaderas, palabras verdaderas. Palabras verdaderas. Lo que leímos, Mateo 24, 29. Mire, el discernimiento espiritual de la segunda venida de Cristo es importante. Conocer
que el rapto es antes de la segunda venida. Amén. Es importante, mi amigo, mi amiga, que usted tenga su comunión con Dios. Amén. Que usted se arrepienta, deje el pecado. Es importante, señor, señora, mire, que ustedes den ejemplo a sus hijos. Amén. Vaya a la iglesia, el único lugar donde usted puede sentirse seguro y aprender todas estas cosas es la casa de Dios. Amén. ¿De qué estamos hablando? De su destino, de tu destino eterno. Dios no te va a preguntar, mire, cuántos ventiladores vendiste, cuántos autos vendiste, cuántas casas compraste o cuánta plata juntaste en el banco. Si sos cristiano, Dios lo que te va a preguntar es cuántas almas hablaste a tus seres queridos, le hablaste a tu esposo, a tu esposa, le hablaste a tus hijos, le hablaste a tus vecinos. ¿Para qué? Para que no vayan a la condenación eterna. El resto viene por añadidura, la casa, el dinero, cuando vos haces lo que Dios te pide que hagas. Amén. 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 Estas palabras son verdaderas. Apocalipsis 22:6, el ángel le dijo a Juan que estas palabras son fieles y verdaderas. Le hacemos la pregunta al texto para ir desglosando qué palabras o enseñanzas en esta batalla espiritual, en este tema, por tu ser trino personal y diario son fieles y verdaderas. Vamos a leer lo que dice 1 Pedro 3:1 al 4. 1 Pedro 3:1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire, en el marco de la guerra espiritual diaria, que toda persona, todo hijo de Dios y todo inconverso sostiene su ser trino, su espíritu, su alma, su cuerpo. Mire, aquí está hablando Pedro, despierten a sus seres queridos su entendimiento. Amén. Porque estas enseñanzas, estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que estoy haciendo a través de estos medios, despertando tu entendimiento, sacudiendo tu entendimiento de polvo. Yo sé que muchos de ustedes ya saben esto, pero no creen, no esperan, no se arrepienten de su pecado, patean su salvación para adelante. No es así. Hoy es el día de salvación. ¿Dónde encontramos guerra espiritual en este cuadro? Número 1, en aceptar o rechazar la revelación bíblica. Hay muchos que se cierran y hay muchos que dicen no quieren escuchar esto, no quieren leer el libro de revelación, el libro de Apocalipsis, tengo miedo, los monstruos, etcétera, etcétera. Y el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza que el diablo pone en las mentes de las personas todo ese temor. Ahí vemos que Cristo es el campeón, que aprendemos de Pedro. Segunda de Pedro 3:1, el pasaje leído, el entender las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento, la profecía de Daniel, Malaquías, Amós, Ezequiel, están llenos de historia contada de antemano con respecto al fin para el pueblo de Israel y de la segunda venida de Cristo. Hacer bien en estar atento, dice Pedro, a todo eso. Esa es la guerra espiritual. ¿Dónde está la guerra espiritual? Que muchos están dormidos. Su espíritu está apagado. Su alma, su mente no tiene esta información. Su corazón no puede sentir la inminencia del tiempo. Y su voluntad rendida al pecado, rendida a una vida light, rendida a una vida, qué sé yo, desenfrenada. Mundo en él metiéndose en la iglesia. Eso es algo terrible, mi apreciado.
¿Qué aprendemos de estos versículos leídos? Segunda de Pedro 3:1. Mire, en saber que muchos burladores, ahora, en tiempo del fin, muchos se van a burlar, y hay otros que le están burlando de todo esto que estoy diciendo. Pero ¿saben qué? Estas palabras, estas enseñanzas son fieles y verdaderas. El que ríe último, el que ríe mejor. Usted se me ríe hoy, se me burla, pero ¿saben qué? Vos vas a lamentar, vas a lamentar, vas a lamentar. Y no es que yo quiero que tú te lamentes y te vayas al infierno, no. Lo que quiero es que te arrepientas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Muchos burladores. Está lleno la prensa, está lleno las redes sociales, está lleno las bancas de gente que nos quiere escuchar. Que hay gente que quiere ir a la iglesia con su pecado, con su adulterio, con su fornicación, que quiere vivir su vida, mas Cristo no funciona. Sin santidad nadie verá a Dios. El fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y los que son suyos se aparta de iniquidad. Amén. ¿Qué es iniquidad? Pecado que repite, pecado que se repite. ¿Cómo está usted en esa área? Yo me estoy predicando a mí mismo, apreciado. Que Dios nos ayude. Amén. Estas palabras son fieles y verdaderas, dijo el ángel. ¿Qué palabras o enseñanzas? En esta batalla espiritual, la que estamos desarrollando y la que se desarrolla en el día a día de una manera personal por tu trino, por tu ser trino, diario, son fieles y verdaderas. Leemos 2 de Pedro 3:5. 3:5. ¿Alguien lee, por favor? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¡Wow! Mire, ¿dónde está la guerra espiritual aquí? Guerra espiritual en tiempo del fin. En tiempo del fin. ¿Cuál es el botín del reino de la luz y de la oscuridad? Tu ser trino, espíritu, alma y cuerpo. Mire, y esta palabra, ¿qué nos está avisando acá? ¿Cuál es el peligro que corren los seres humanos en ignorar voluntariamente esta verdad? Muchos voluntariamente rechazan leer la Biblia, voluntariamente se cierran. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Aman más su pecado que la verdad. Aman más su vida temporal que la vida eterna que Dios ofrece. Y está bien, eso es tu decisión. Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es la única puerta. Jesús es el único camino de vida. Fuera de él no existe otro camino, otra forma para llegar al cielo. Hechos 4:12. Hay un solo nombre y un solo mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo. Un solo nombre para que seamos salvos. Fuera de eso, fuera de esa verdad, es mentira. Ahí está la guerra espiritual. ¿En dónde? En entender que Dios creó todas las cosas. En saber que todo lo creado será consumido por los 28 juicios que habla la palabra de Dios. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Dónde está la guerra espiritual? En conocer que Dios pedirá cuentas a todo ser humano. Mi amigo, mi apreciada, joven, usted que tiene entendimiento, está escrito que el hombre muera una sola vez después del juicio. Paralelamente hay doctrinas demoníacas. La doctrina de la reencarnación, que vos te podés reencarnar en un pollo, en una gallina, en un árbol, en tu vida. Mentira. Y si te portaste bien, bueno, vas a ir a un lugar maravilloso. Mentira, la salvación no es por obras, es por gracia. Si no le tenés a Cristo dentro de tu corazón, si no naciste de lo alto, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y para entrar en el reino de Dios
y tener a Cristo dentro de tu corazón, tenés que arrepentirte de tus pecados y decir, Señor, soy pecador, perdóname, límpiame. Jesús, ven a mi corazón. ¿Quién viene? La lógica, la inteligencia, el poder, la sabiduría, la salvación de Dios para tu alma. Amén, aleluya. La guerra espiritual y conocer que Dios pedirá cuentas a todos. ¿Te va a pedir cuenta a Dios? Esto que estás escuchando, probablemente escuchaste ya varias veces, pero no querés dejar tu pecado, no querés arrepentirte, no querés seguir a tu manera. Cristo más tu pecado. No funciona así. Es a la manera de Jesús. Y discúlpeme si estoy hablando de esta manera, porque me estoy predicando a mí mismo. Me estoy predicando a mí mismo. Vamos terminando. ¿Qué dice Juan en Apocalipsis 22? Y la frase del ángel, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué palabras o enseñanzas en esta batalla espiritual, la que estamos tocando por tu ser trino personal diario, son fieles y verdaderas? Apocalipsis 6:12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Estas palabras son fieles y verdaderas. Este cuadro que nos pinta Apocalipsis capítulo 6 verso 12, se rompe el sexto sello, se corre el cielo como un cartón viejo, y ahí empieza a descoyuntarse el universo, como lo dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí Juan está viendo ya lo que le está pasando al mundo, lo que le está pasando al cielo y a las personas. La gente hoy está, los que fabrican búnkers, sí, están ganando millones y millones, y ahí los multimillonarios tienen ciudades. Sí. Hay ya para 5 años por si haya una explosión nuclear, etcétera, etcétera. Pero eso no te va a salvar de la ira del Cordero si no te arrepentís. Tu búnker no te va a salvar. A lo mejor te puede librar la bomba atómica de su radiación, pero no te va a librar de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira va a llegar. Palabras fieles y verdaderas. Van a haber muchas personas que van a clamar, pero su clamor va a ser tardío. Hoy es el día de arrepentimiento. Palabras fieles y verdaderas. Apocalipsis 22:6 me dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Dónde encontramos guerra espiritual en este cuadro? ¿Qué palabras o enseñanzas en esta batalla espiritual por tu ser trino? Espíritu, alma y cuerpo. Esta batalla personal que la sostenemos a diario son fieles y verdaderas. Apocalipsis 19, por favor. 19. No, 19. Tiene que ser, me equivoqué. 19:11. Sí. 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y habla en su cabeza mucho, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Gloria a Dios. Estas palabras son fieles y verdaderas. Es el final del historial del pueblo de Israel sobre el planeta Tierra.
el final del historial del hombre, al final del periodo de la gran tribulación. Mi apreciado, ¿dónde está la guerra espiritual en todo esto? En entender y conocer que estas palabras son fieles y verdaderas y en creer. Ganó usted su salvación. Ganó usted la salvación de sus seres queridos. Si usted predica esta palabra, usted ganó en la guerra espiritual, usted es un victorioso. Pero si usted no cree a la revelación de Dios, usted ya determinó su futuro. Usted determinó su destino eterno, el infierno. Ahí está la guerra espiritual en tiempo del fin. ¿Por qué? Porque estamos en ese escenario de la segunda venida de Cristo. Guerra espiritual personal, diaria en tiempo del fin, para todo ser humano tripartito. Hagamos un resumen. ¿Qué palabras o enseñanzas en esta batalla espiritual por tu ser trino personal, diario, son fieles y verdaderas? Número uno, estuvimos viendo que estamos en guerra. Advierte el Señor, choque de poderes. ¿Bajo quién te vas a poner? Satanás es el perdedor, Cristo es el victorioso. ¿Bajo la sombra del Altísimo o bajo la sombra del diablo? Usted decide. Número dos, vimos que Mateo 24, 29, 31 advierte que Cristo viene. Va a haber un sacudón en los cielos, relámpago del oriente al occidente, la mar va a temblar. Mire, ahí va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Cristo viene. Número 3, que estuvimos viendo, qué palabras son, qué enseñanzas son fieles y verdaderas. Segunda de Pedro 3, 1 al 4, advierte que habrá burladores. 4, vimos que en segunda de Pedro 3, 5 al 7, advierte del fuego de los juicios de Dios. 28 juicios, se va a quemar la tierra, se va a quemar la atmósfera y Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. 5, ¿qué palabras y enseñanzas son fieles y verdaderas las que estuvimos viendo? Apocalipsis capítulo 6, 12 al 17 advierte del lamento tardío de muchas personas, gente millonaria, gente poderosa que no le tiene a Cristo dentro del corazón. Gente poderosa que le rechazó a Cristo. Pero se armaron búnkers, se armaron de todo. Pero ¿saben qué? No van a poder escapar de la ira del Cordero, de la mirada del Cordero. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y ahora que usted está informándose, por favor le pido que se arrepienta. Y número 6, ¿qué palabras o enseñanzas las que estuvimos hablando son fieles y verdaderas? Apocalipsis 19, 11, 14 advierte del furor del vengador espacial llamado Jesucristo. Hace 2024 años Jesús nació en un pesebre. 2025. Gracias por la corrección. Aproximadamente, por ese día, aproximadamente. Luego él creció, murió en la cruz del Calvario, pero antes entró en Jerusalén montado en un burrito animal de carga. Pero ahora viene el Rey de Reyes, Señor de Señor, montado en un caballo blanco. El caballo blanco es animal de guerra. ¿Para qué? Para pisar la cabeza de sus enemigos, para dar premio a los que hicieron bien y para dar condenación a los que hicieron lo malo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Mi pregunta es ahora, ¿qué hará usted con esta información? ¿Seguirá usted con esa vida que estás llevando, que vos sabés que no le agrada a Dios? Porque aquel que es inmundo sigue siendo inmundo. Aquel que sea injusto sigue siendo injusto, dice. Pero aquel que es santo, santifíquese. Aquel que es de Dios, purifíquese. Porque Dios te dio el libre albedrío. ¿Qué vas a hacer con esta información? Yo tomé mi decisión. Te aliento, por favor, que si no le tenés a Cristo dentro de tu corazón, decirle: Jesús, perdóname, entra en mi corazón. Entra en mi corazón, pero entra en mi corazón. Si usted es un cristiano que vive una vida doble, arrepiéntase, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Amén. No hay que pisotear la sangre de Cristo. Pisotear la sangre de Cristo, ¿qué es?
Después que Él te salvó, que Él te limpió, volver al ciénago, como el chancho, volver a tu vómito, como el perro, le decía tu pecado. Eso es pisotear la sangre y afrentar al Espíritu de gracia. Vos podés estar en las bancas, podés inclusive estar en los púlpitos, inclusive podés predicar en pecado, en iniquidad. ¿Sabe qué? Con Dios no se macanea. Estás afrentando al Espíritu de gracia. Arrepentite antes que se cierre la puerta. Señora, Señor, gracias porque llegaste hasta aquí. Quiero que sepas esto. Me he predicado a mí mismo. Que Dios te bendiga. Arrepintámonos. Cristo está a la vuelta de la esquina. Prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y asuma usted su identidad como cristiano. Shalom, hasta el próximo miércoles a las 19:45 horas, si Cristo no viene hoy.